mire los videos, hágase el curso y de paso hágase la evaluación, ¿sí? O sea, desarrolle una evaluación con base a las preguntas. Muchas de esas preguntas han sido tomadas justamente de ahí. En muchas ocasiones y por desgracia, por falta de objetividad y por falta de tiempo, más que nada, suceden este tipo de errores. Sucede justamente que hay como eh, esa cuestión de un poquito de dificultad a la hora de comprender de pronto cómo está desarrollado o las preguntas que de pronto están mal hechas, cosas así por el estilo. Bien, bueno, ahí ya les voy a compartir, empiezo la compartición. Y empezamos con el curso LaTeX Tecnologías Aplicables a la edad. Oscar, ¿está por ahí? No Qué lo raro que veo Oscar no conectado está. aún. Y ya le estaba escribiendo al internet preguntando. Bueno, verán después el video. Listo. Bueno, gracias, Juliet. Cualquier cosa, que me hable. Anteriormente el curso se llamaba Tecnologías Aplicadas a la edad o aplicación de tecnología, porque si bien es como yo les decía anteriormente, puede que se haga, pero puede que no. Entonces, tenemos que mostrar justamente como ese espacio para decir, estas son las tecnologías que nosotros presentamos, por tanto, pueden ser aplicables a la edad y no tecnologías aplicadas se le dan como si nosotros fuésemos una institución que tuviera todo el poder de cambiar todo el documento en sí y decir, de ahora en adelante vamos a trabajar en estas tecnologías. Ojalá fuéramos así. Y eso es la fuerza que nosotros estamos haciendo en este momento, pero claramente pues va a ser una guerra contra un monstruo, ¿no? USAID es extremadamente gigantesco como para que dijera, ¿sabe qué? Sí, no se preocupe, tome EDAN de aquí en adelante y usted manéjelo a su gusto. No va a pasar. Así que bueno, por eso cambia el nombre considerablemente. Les recomendamos por favor mantener el micrófono apagado, no hay problema en mantener la cámara encendida, la capacitación va a ser grabada. Si tiene alguna objeción, por favor dígamelo antes. En caso de que salga por algún motivo, no pueda ingresar, pues tenga en cuenta que la capacitación va a ser compartida, quizás sea mañana, quizás sea no, ni siquiera el lunes. Pues es que comúnmente como la presentación se hacía los sábados, entonces por eso digo el lunes. O pongo ahí el lunes y no lo he cambiado porque sé que lo voy a seguir presentando de pronto los sábados en la mañana. Bien. Al final de este curso, pues el objetivo es que usted pueda describir, perdón, los elementos indispensables para el buen desarrollo con tecnologías actuales en cuestión a las emergencias y desastres, desarrollar listados con los elementos necesarios para el bienestar de su equipo y el personal asistente en una situación de emergencia y establecer las prioridades y la importancia de cada uno de los elementos a usar de acuerdo a la zona, las tareas, los trabajos. Bien, identifique cuáles son las herramientas indispensables a nivel tecnológico para un buen desempeño en un evento. Nosotros a medida que vamos desarrollando todas estas presentaciones, comúnmente miramos si hay algo para cambiarle. La primer presentación de operaciones, claramente que nosotros hicimos al día de hoy, un año casi un año después, no es la misma. No es la misma. Constantemente nosotros vamos actualizando la información basados en estudios, basados en temáticas, basados en actualización de datos, basados en una cantidad de cosas que es necesario comprender. Así que por esa razón justamente nosotros tratamos en lo posible de ir actualizando constantemente. Yo le recomiendo a usted que
No porque haya hecho el curso una sola vez, lo dejé de hacer. A mí no me interesa el tema del dinero ni nada de eso, se dieron cuenta. Me interesa más que nada poder actualizarlos a ustedes constantemente, especialmente pues si ustedes tienen una certificación ya obtenida, no les va a afectar en lo absoluto el hecho de volver a ver de pronto un poquito más la capacitación. Esta capacitación ya fue actualizada y no es la misma de la vez pasada, por si alguno de ustedes estuvo. ¿Listo? Bien. Empiezo con algo que a mí me parece súper importante y es que si usted va a decidir hacer solamente las cosas que sabe que le van a salir bien, va a dejar un montón de oportunidades encima de la mesa, que justamente lo dijo Jeff Bezos. Tengan en cuenta que la mayoría de las ocasiones nosotros como que tenemos en cuenta, o sea, suele pasar, y especialmente en nuestra vida profesional, que decimos, a esto es a lo que me quiero dedicar. ¿Sí? En algún momento en mi vida yo pensé eso. Yo pensé que me podía dedicar a volar un avión de combate, porque mi objetivo era ser piloto de la Fuerza Aérea. Cuando hoy, hace algunos meses, atando cabos, me di cuenta que me habían sacado de la Fuerza Aérea porque alcancé a entrar en Cali, en Colombia, por una situación psicológica que nadie sabía o nadie en su momento me quiso decir por qué. Y ya después cuando me dicen que tengo Asperger y todo eso, como que ha tocado y digo, ah, era por eso. Pero me cambió la vida considerablemente porque yo tenía pensado en mi carrera como persona, después de salir del colegio, irme a hacer mi curso militar. Entonces entré a la Infantería de Marina después y en la Infantería de Marina entro como oficial, fui teniente de corbeta, me cae una reja encima, me fractura la columna y se acaba hasta ahí mi proceso con la Armada Nacional porque les pongo una demanda al Estado por una serie de malos ejemplos que tomo al respecto y de malos consejos. Entonces la Armada Nacional me dice, ¿sabe qué? Dejemos así, nomás, y salga usted por la puerta de atrás. Y técnicamente, pues, si usted pregunta hoy en la Armada Nacional, usted le pueden decir, ah, sí, sí, no, sí, él. Mm, ¿sí? O le pueden dar un informe muy escuato de lo que yo habré hecho, a pesar de que tuve pues no, o sea, estuve 2 años y medio, casi 3 años, y estuve con decoraciones, tuve muchas cosas, pero el último informe que pedí fue, sí, hizo parte, ya está, no más. O sea, fue como eso y listo. Pero si no me hubiese pasado absolutamente todo esto, estoy completamente seguro que al día de hoy no estaría presentando los proyectos que estoy presentando, no estaría actualmente estudiando como estoy estudiando, no estaría tan aferrado a este proyecto como lo estoy al día de hoy. Entonces, simplemente mi consejo para cada uno de ustedes, inclusive que no tiene nada que ver con la tecnología, es permita que el camino siga. Hay muchas ocasiones en las que eh, el camino como que le muestra un obstáculo que usted no puede pasar. Es el momento en el que más tranquilo tiene que calmarse, porque por algún lado sale el agua, ¿sí? Como cuando usted ve un caminito de agua pasar, pone un barquito y le pone un muro, por algún lado sigue el barco, no se preocupe, no se va a caer, no se va a dar la vuelta, ¿vale? Así que don't worry, be happy. Pero era algo, y es algo que siempre trato de decirles a cada uno de ustedes. Juliet, adelante. Discúlpame, Cris, está saliendo un aviso de llamada, finalizará en 15. Espérame, a ver, me fijo. Sí, me parece que sí. No se actualizó el método de pago. Bueno, lo actualizo ahora, no se preocupe. No hay ningún problema.
Bueno, entonces, continuemos. Descansamos 5 minutos, no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, entonces, la temática que tenemos para el día de hoy, comúnmente son 2 temáticas por día, ¿sí? Hoy lo más seguro es que nosotros vayamos a ver solamente lo que es el tema de evaluaciones y una partecita de energías limpias. Nos vamos a adelantar un poquito, vamos a ir unos 10, 15 minutitos más adelante, ¿listo? De las 9 de la noche en Colombia a 11 de la noche aquí en Argentina. Así que vamos a ver tema de tecnologías más aplicadas al llenado de formatos, que fue justamente lo que nosotros estuvimos mirando y estuvimos aplicando mucho. Es muy gracioso, porque con muchos de ustedes nos conocimos fue en la parte de análisis de datos, en donde ya teníamos las tecnologías aplicadas prácticamente. Y ahora estamos retornando y estamos viendo que hay otras posibilidades. Y adicional, lo que más me gusta de este curso es poderles mostrar tecnologías, aplicaciones, plataformas que quizás ustedes ya conocían o lo más seguro es que no conozcan, ¿sí? Procedimientos de la ONU y de organizaciones internacionales muy grandes que ustedes dicen, what? Como que chanfles, no, ni sabía que eso existía. Así que créanme que es bastante bueno en ese sentido. Es una de las cosas que más los engancha. La evolución de las emergencias debe ir acompañado de su correspondiente mecanismo de protección. De lo contrario, sería imperativo crearlo. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros al día de hoy, y créanme, al día de hoy, ustedes van a ir a estaciones o cuarteles de bomberos que por lógica deben saber de estricación vehicular, ¿no? Es lógico. Pero al día de hoy, todos los cuarteles de bomberos, todos, deben saber cómo es la estricación vehicular en un vehículo burbuja, por ejemplo, o carrocería tipo burbuja. La carrocería tipo burbuja es un estilo de carrocería muy, pero muy impresionante que tienen vehículos, especialmente camionetas, tipo Volvo, tipo Mercedes-Benz, tipo, y autos también pequeños, pero más que nada la carrocería tipo burbuja para el procedimiento de rescate y estricación vehicular. Hay muchas personas y hay muchos equipos que no saben qué tipo de carrocería es esta. Cuando usted desconoce justamente este tipo de sistemas y tecnologías actuales, pues lo más lógico es que va a desconocer también cuáles son los riesgos inherentes que tiene este sistema. ¿Sí? Al día de hoy ya tenemos entonces airbags de cortina, entonces se despliegan directamente hacia la ventana una serie y una cantidad de airbags que si no salen, por lógico debe tener un tubo de conducción y que va a pasar lo mismo que va a pasar con el airbag frontal, ¿sí? Que si usted rompe ese tubo o toca algún sensor, pues automáticamente esa cortina va a bajar. Se despliega a una velocidad aproximada entre los 80 y 90 kilómetros por hora, que es mucho más fuerte o lo mismo que el puñetazo de un boxeador, y termina noqueando o afectando más o peor a las personas que está intentando salvar. Entonces, todas las tecnologías vienen aplicadas y todas las tecnologías deben entenderse a medida de la preparación de las personas con sus riesgos y con sus medidas adicionales. Y es importante y es imperativo para el personal de emergencias comprender cuáles son los riesgos que va a encontrar con un vehículo eléctrico, con un vehículo con una carrocería tipo burbuja, con una carrocería nueva completamente, ¿sí? De tecnología de punta. Es importante para absolutamente todos los equipos, inclusive para nosotros, el comprender absolutamente pues cuáles son las tecnologías aplicables y adicionalmente cuáles son esos riesgos inherentes de utilizar esas tecnologías aplicables, que por más en muchas ocasiones que nosotros digamos, pues no existe un riesgo en EDAN para utilizar ese tipo de tecnologías, pero sí hay una serie de obstáculos. Por ejemplo, el hecho de no tener una eSIM y estando en un terremoto, estando en un desierto, estando en cualquier lugar en donde no vamos a tener
una forma para poder visualizar o descargar una planilla si no lo hicimos previamente. Entonces, hasta ahí justamente es en donde empezamos a visualizar cuáles son esas situaciones que objetan que nosotros podamos continuar con la evaluación de daños y análisis de necesidades, pues de la forma objetiva como nosotros queremos desarrollarla. ¿Bien? Pero, ¿qué dice el EDAN, el documento como tal, al respecto de esas tecnologías aplicadas? Muy simple, no dice nada. Discúlpenme la expresión. En Colombia diríamos, no habla ni un carajo de eso. ¿Sí? No toca en lo más inaudito, en lo más poquito, no habla un pepino en Colombia. No toca el tema de tecnologías aplicadas o aplicación de otro tipo de estructuras. Lógico, volvemos otra vez a lo mismo y lo vamos a ver el jueves, que la mayoría de las tecnologías son creadas en principio de forma militar y una vez que ya se supone que no generan ningún riesgo para ellos, especialmente como militares, y que empiezan a filtrarse algunas cositas hacia la civilización, pues lo más lógico es permitámoslo, ¿sí? Pasó con Bluetooth, pasó con el Wi-Fi, pasó con el infrarrojo, pasó con telecomunicaciones, pasó con el uso de satélites, pasó con todos los elementos tecnológicos que nosotros tenemos al día de hoy. Los primeros que tuvieron portátiles fueron los militares. Los primeros que tuvieron un sistema inalámbrico de comunicación fueron los militares. Los primeros que tenían un disco grande para poder visualizar en gran tamaño memorias fueron los militares. Entonces, absolutamente todo lo que nosotros tenemos a nivel tecnológico al día de hoy, el principio fue visualizado, verificado, evaluado por personal militar y una vez que no genera ningún riesgo para ellos ni para la misma civilización, se suelta. Por desgracia, hay hackers. Bien. Bueno, por desgracia para ellos. Vamos a hablar entonces de las evaluaciones. Hablemos de el llenado de formatos preciso y compartido en tiempo real. ¿Vale? Juliet, sí, dime. A pesar de que escribí el interno, ven, uno, Oscar no respondido y dos, estabas proyectándonos algo, es que no se ve nada proyectado. Ay, no te creo, ¿en serio? ¿En serio? Qué mal. Gracias por avisar. Ahora sí, ya se les, ya se les ve, ¿no? Aún no. Y yo, ¿aún no? Ahora sí. Ya, ahora sí. Ah, ok, gracias. Oigan, ¿por qué no habían dicho qué boleta? Yo me hubiera podido quedar perfectamente toda la noche y ustedes ahí. Bueno, dejemos así. Continuemos, gracias, Juliet. Evaluaciones, un llenado de formatos preciso para compartir en tiempo real. ¿Vale? Acordémonos, justamente lo acabaron de ver anteriormente. Tenemos dos tipos de evaluaciones. Tenemos evaluación específica y evaluación general. ¿Listo? La evaluación específica es la evaluación en tierra que nos permite visualizar en un lugar cuáles son los daños ocasionados, como en este caso, este par de mucharecos que tenemos acá. ¿Listo? Y la evaluación general, que es justamente la evaluación que se desarrolla por medio de imágenes satelitales o imágenes aéreas. Imágenes aéreas al día de hoy. Anteriormente, pues tendríamos que decir que si eran imágenes aéreas, sí o sí tendrían que ser tomadas desde un avión o desde un helicóptero. Sí o sí tenía que ser una aeronave. Al día de hoy, no. Al día de hoy, ya podemos hablar de otro tipo de elementos que son completamente diferentes, que no pensábamos tener, ¿sí? Pero que la tecnología al día de hoy pues nos ha llenado mucho de sorpresas. Bien, consulta. ¿Desde qué herramienta pudo ser tomada esta imagen? Mi pregunta. Permítanme un segundito, ya les digo. Juliet, adelante. Pues esa foto parece tomada desde un dron.
Efectivamente, estoy completamente seguro que si yo les dijera a ustedes que en el 2008, desde dónde pudo haber sido tomada esta imagen, lo más seguro es que me hubiesen dicho de pronto desde un camión de bomberos, ¿no? Que estaba completamente desplegado, desde una grúa o desde cualquier elemento o inclusive un mismo edificio. Lo interesante, por ejemplo, con estos Hexei es que los rotores giran para ambos lados. O sea, de acuerdo al rotor, el rotor gira para cualquier lado, de acuerdo como les dije anteriormente. Y estos son pues prácticamente última tecnología o la tecnología de punta. Anteriormente, porque por ejemplo es el bicho que yo tengo, la batería les dura 10, 15 minutos. Al día de hoy ya las baterías perfectamente pueden utilizar las de litio, que son muchísimo más ligeras de por sí y que tienen diferentes aleaciones que les permiten estar hasta 2 horas, inclusive en vuelo. Lo lindo, por ejemplo, de este tipo de forma y cambio de rotor es que el rotor descansa. ¿Sí? Entonces, uno de los principales inconvenientes, por ejemplo, era que no podía permanecer mucho en el aire porque los rotores se recalentaban y pues por supuesto el aparato tendía a fundirse en pleno vuelo, cosa que no es para nada lindo el hecho de que pasen ese tipo de cosas, ¿sí? Especialmente el costo que en su momento debían tener. Actualmente eso ya pasa por completamente desapercibido, o sea, son temas en los que el radio es aumentado, anteriormente solamente eran unos cuantos metros, hoy en día ya es permitido, permitido entre comillas del aparato, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos otras normativas también adicionalmente. Ya lo vieron ustedes, a medida que hay nuevas tecnologías, hay nuevas normativas. Entonces, de acuerdo justamente con las normativas, ya hoy en día, por ejemplo, hay normativas muy específicas que aclaran que en ciertos puntos no se puede sobrevolar, que entró mucho en vilo, por ejemplo, este tema de si puedo pasar por encima de una casa o no, porque mi territorio terrestre también es aéreo y tiene que ser mi responsabilidad o es mi territorio, mi terreno por por el cual está sobrevolando. Por tanto, no puedes sobrevolar por esa zona. Bien, o te lo puedo bajar de un tiro o agarro una cauchera y te lo bajo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas justamente entraron también dentro de esas políticas públicas que, lógico, tienen que ver en absolutamente todos los aspectos, especialmente hablando en cuanto a los daños que puede llegar a generar un dron al caerse, lo que yo les acabo de comentar. En cualquier momento puede llegar a pasarle algo a un dron, especialmente listo ya, supongamos que los bichos estos no se caen por nada del mundo, pero bueno, espera que un ave, un águila, ¿sí? Ave rapaz, empiece a pelearse contra tu dron, que suele suceder también constantemente, entonces se golpea alguna de los rotores y automáticamente va a caer. ¿Dónde va a caer? Donde quieras. El tema de los vientos también puede que tenga mucha fuerza en los motores, mucha versatilidad a la hora del vuelo, pero en una ráfaga bastante fuerte, pues directamente te lo va a tumbar en cualquier lugar. Entonces todavía seguimos teniendo esos inconvenientes en cuanto a políticas, en cuanto a seguridad y en cuanto a demás. ¿Sí? Al día de hoy, diferentes drones se utilizan para muchas otras cosas. No sé si ustedes vieron un video en Holanda, si no estoy mal, tierras nórdicas, en donde se utiliza un dron para llevarlo a realizar RCP. Entonces, la persona cae, hacen una llamada rápido, llega el tipo del despachador, agarra sus gafitas y agarra el dron, lo lleva hasta donde está la persona saca del dron el DEA,
se lo conecta a la persona y en cuestión de 1 minuto, un poco menos, cosa que no va a tardar nunca una ambulancia tan poquito tiempo, la existencia o la posibilidad de este tipo de asistencias médicas rápidas. Bien, pero para eso también tenemos que ver el tamaño de acuerdo a lo que nosotros queremos desarrollar. Entonces, por ejemplo, tenemos nanodrones, ¿sí? Del tamaño de un insecto, un poco más grandes, que no sé si ustedes los han visto, pero al día de hoy se utilizan mucho estos nanodrones para realizar imágenes virtuales, ¿sí? Para realizar diferentes imágenes en lugares abiertos. Entonces son miles de drones que se organizan de forma vectorial y de acuerdo a la orden establecida por un computador, se pueden monitorizar y se pueden desarrollar justamente diferentes imágenes a escalas y demás. Se utilizó muchísimo en Qatar al final del mundial. Pueden haber del tamaño de un insecto, de una moneda. Pasamos a los mini drones con el tamaño similar al de la palma de una mano, que no pesa gran cantidad de cosas. Ya hablamos de drones un poquito más grandes, entre comillas medianos, porque hoy en día tenemos drones que son una moto tranquilamente, ¿sí? Que pueden levantar el peso de una persona, que pueden levantar el peso de hasta 2 personas. Hoy en día se están utilizando drones o se están haciendo evaluaciones con drones para pasar por sobre el agua a nivel marítimo, por así decirlo, para hacer rescates con los drones, ¿sí? No son este tipo de drones grandes, sino pues son como motos acuáticas, pero disminuye considerablemente el riesgo del auxiliador, ya que va a ir en un animal volando, por así decirlo, en un bicho de estos, llega hasta donde está la persona, tira automáticamente o desaloja un flotador, la persona se agarra del flotador y con el aparato, con el dron, lo puede llevar de nuevo hasta la orilla, ¿sí? Entonces, son diferentes mecanismos, formas que se están utilizando y que se están evaluando al día de hoy para poder trabajar tranquilamente. El autovolador hasta el momento todavía no. Vieron que Volver al Futuro y este tipo de películas eh, decían que a la fecha, al 2023, nosotros ya íbamos a tener autos voladores, patinetas voladoras y demás utilizadas de forma magnética. Hasta el momento no ha sido posible, pero sí fue posible gracias justamente a este tipo de elementos, drones grandes y demás, que se ha podido establecer prácticamente como un sistema alterno. En diferentes países se está probando la posibilidad de taxis voladores, solamente que es con el peso, con las diferentes medidas y demás cosas, es importante también tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de tecnologías. Bien, pero ¿a qué nos va? ¿A qué nos sirve este tipo de elementos? Bueno, nos sirven específicamente para el comprender justamente cuáles son las imágenes que nos puede permitir encontrar o obtener un dron en EDAN. Permítanme un segundito. Y ya les muestro entonces la imagen de YouTube. Bien, vamos a ver un video y es muy gracioso lo que ustedes van a escuchar. O para mí fue gracioso en su momento cuando lo escuché. Que yo dije como que venga, en serio, o sea, no es justo que una persona con un dron esté diciendo, yo estaba buscando a ver cómo podía colaborarles. Ya les comparto. Tun, tun, tun.
Permítame un segundito, lo voy a devolver. Bien, ¿están viendo ahí? No estás compartiendo nada aún. Todavía Ahora no se sí. comparte. Listo, Noticiero Univisión. Terremoto en Ecuador se multiplican al comprobarse que algunas de las estructuras que quedaron en pie deberán demolerse por haberse construido sobre terrenos arenosos. En Pedernales, el 80% de los edificios quedaron destruidos. Imágenes captadas por un dron muestran claramente la colosal devastación. María Luisa Martínez sigue ahí. No basta con caminar por las calles destruidas de la provincia de Manabí para entender la dimensión de la destrucción. No basta haber visto el llanto y la desesperación. Desde el aire se entiende todo mejor. Aquí ha habido una verdadera catástrofe. Hay unas 7.000 edificaciones destruidas y más de 30.000 personas sin hogar. ¿Qué es lo mejor que puedo dar? Y yo dije, voy a dar esto de aquí. Me voy para allá y me vine completamente independiente y traje mis 2 mochilas y ahí agua, comida para no depender de nadie. Juan Fernando Rojas trabaja hace 2 años y medio manejando un dron y decidió que ese sería su aporte para que el mundo vea lo que ha pasado. Y el compartir esto para que el mundo pueda ver y entienda la magnitud de lo que pasó y de la asistencia que se le está dando a la gente es lo más importante. Edificios enteros se vinieron abajo, se inclinaron, se derrumbaron. Nos han puesto a prueba más de una vez. Y eso es una de las cosas que tiene el ecuatoriano, que tiene mucho empuje. Yo creo que en sí todo latinoamericano tiene esas ganas de ese empuje, ¿no? No estamos en la mejor época económicamente y tras eso esto realmente nos pone a prueba. Al ver estas imágenes es inevitable pensar que quienes vivimos en países donde hay riesgo de que haya un terremoto, debemos estar preparados. En Manta, Ecuador, María Luisa Martínez, Univisión. No cabe duda que es otra perspectiva. Bien. ¿No les hace gracia? A mí me hace mucha gracia. El hecho de, no sé, o sea, de visualizar y de ver a una persona, por ejemplo, decir, tenía esto, lo voy a compartir con las personas porque todo el mundo tiene que ver qué es lo que se está haciendo. Yo sé que ustedes lo vieron cuadro a cuadro, después les comparto el enlace a YouTube para que ustedes puedan ver un poquito mejor el video. La verdad que las imágenes, para mí, que en mi trabajo, son espectaculares, ¿no? Para otra persona de pronto va a decir, oh, Dios mío, terrible. Pero me permite visualizar de una forma considerable el hecho de qué es lo que sucedió, cómo sucedió. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, el dron permite realizar una evaluación específica y una evaluación general al mismo momento. Es importante que nosotros en el momento, primero, consideremos el hecho o consideremos la oportunidad de encontrar este tipo de personas que quieran, tengan la posibilidad, tengan un dron, quizás de grabar este tipo de imágenes y de permitirlas al personal de emergencias. Estas imágenes son súper importantes, ¿sí? Porque me están brindando una información que estas personas aquí en el lugar en donde, en la calle, directamente no van a ver nunca, ¿sí? Y es un riesgo específico el que nosotros podemos encontrar acá mientras estamos sobrevolando con un dron. Entonces, la evaluación de estructuras físicas al día de hoy es muchísimo más fácil realizarla. La evaluación general me permite encontrar esas afectaciones específicas, pero más allá de esas afectaciones específicas, ¿cuáles son esos daños alternos que pueden suceder?
no solamente es importante integrar estas tecnologías a los sistemas SEDAN. Hoy en día hay organizaciones, hay grupos en Facebook, hay grupos de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, en donde quieran van a encontrar personas que realizan vuelos con drones. Y si ustedes hacen un proyecto y comparten a estas personas, miren, en Buenos Aires justamente nos pasó el año pasado, no, ya hace como 3 años más o menos, que una organización, una asociación civil de personas que vuelan drones nos contactó y nos dijo, venga, nosotros queremos colaborar para ayuda humanitaria. Ya hemos ayudado a personal de policía, científica y demás, por ejemplo, a encontrar cuerpos en el agua, cosa que no es nada fácil, pues desde la superficie visualizarlo. A la policía le ayudaron, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto mejor que nosotros poder capacitar a estas personas y decirles, venga, colabórenos con el tema de EDAN y empecemos a trabajar juntos en este aspecto? Muchísimo mejor, ¿no? O sea, es una herramienta adicional que nosotros vamos a poder obtener. Ahora bien, acá viene un tema que me parece súper importante. Quizás lo van a ver más adelante. Bien, beneficios del trabajo con los drones en el EDAN. Primero, permite versatilidad y rapidez en el análisis, mayor seguridad y eficiencia, realiza un recorrido con menor de tiempo, no requiere de un grupo grande para la evaluación, o sea, usted puede mandar a 2 personas para que evalúen una zona, una región, realicen una evaluación general, esos datos queden plasmados en una planilla y ya tiene los datos, el panorama de una zona completa con 2 personas. No las tuvo que poner en riesgo, fue un procedimiento muy rápido, fue un procedimiento seguro, ve cosas que otras personas no ven, que otros equipos no ven, ¿sí? Por eso es que es tan importante desde mi perspectiva el aplicar el EDAN en la gestión integral del riesgo como una herramienta fundamental, especialmente con este tipo de tecnologías. En algunos casos enlace en tiempo real con PMU, o sea, usted puede soltar el dron que vuele y la cámara que tiene el dron automáticamente le va a emitir la información a un computador que puede tranquilamente emitirlo si quiere a YouTube tranquilamente el vuelo real en tiempo. Así como lo puede emitir a YouTube, lo puede emitir directamente al COE o al PMU, en donde el personal oficial a cargo, directivos a cargo de la situación, pues van a poder tomar las decisiones pertinentes en cuanto a los procedimientos que se tienen que realizar. Simple, ¿sí? Es muy, pero muy fácil absolutamente todo esto, solamente que nosotros tendemos a complicar un poco más la situación. Hablemos ahora de lo que son los satélites y software en cuanto al tema de gestión del riesgo, que son materiales y herramientas súper importantes. Creo que acá no quedó grabado, justamente me di cuenta de eso. Hay un trabajo importante aquí para las personas que quieran. Si usted me está escuchando, si usted, persona que está al otro lado, no quiere presentar la evaluación, este video, ¿sí? O otro video de una situación real le va a servir para no presentar su evaluación. ¿Cómo? Muy simple. Agarra una de las plataformas que hoy vamos a ver o que vamos a ver en este curso, realiza una planilla funcional de lo que vamos a, de cómo se realiza un EDAN. Entonces, agarre, por ejemplo, las planillas del EDAN, las del EDAN USAID, plásmelas o páselas directamente a una plataforma. Con estas imágenes haga un EDAN básico, ¿sí? Y después me pasa las imágenes y me pasa, si lo quiere hacer con estas imágenes tranquilamente, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Si la evaluación es objetiva, clara y me da un panorama adecuado,
lo voy a dejar o la voy a dejar sin necesidad de realizar la evaluación. ¿Listo? No va a tener que hacer la evaluación si hace eso. ¿Vale? Ahora sí, continuamos. Bien. Vamos a ver algunos de los software que son principales en cuanto a las herramientas tecnológicas que permiten visualizar en tiempo real una situación al otro lado del mundo. Anteriormente se veía algo así, más o menos. Hacia los años 70, las bases de datos se visualizaban puntitos y mapitas con puntitos. Se me volvió loco este video. Entonces encontrábamos directamente que en la zona de Sudamérica podíamos encontrar un factor 1 y demás en los años 70. Ahora, actualmente, pues en el año 2023, gracias a diferentes plataformas, esta es una imagen tomada gracias al GIS, algún software, una plataforma que tenemos que permite también aplicarla directamente a los computadores, le permite realizar mapeos en forma real y obtener datos reales de una situación alterna. No solamente GIS, hay otras plataformas que funcionan perfectamente para visualizar situaciones reales gracias a tecnologías satelitales, pero uno de los más utilizados justamente es el GIS. ¿Y qué es el GIS? Se preguntará usted si no lo ha escuchado anteriormente. El GIS es Geographic Information System, por sus siglas en inglés, que es un software específico que permite a los usuarios crear consultas interactivas, integrar, analizar, representar de una forma eficiente cualquier tipo de información. Ustedes saben leer. ¿Para qué sirve el GIS específicamente? Para plasmar lo que usted necesite en tiempo real y obtener la información de esa región. ¿Sí? El GIS de por sí es una herramienta difícil de utilizar, pero una vez que se logra utilizar de una forma adecuada, usted lo puede plantear y lo puede utilizar y puede hacer todos los mapas que quiera. Puede hacer mapas de evacuación, zonas, rutas, ¿sí? Rutas de mapeo, por ejemplo, para el caso del EDAN. ¿Puede utilizar GIS para el EDAN? Pero por supuesto, claro que sí. Utilizando directamente desde el GIS adecuado con el Maps o con Google Earth, lo puede adecuar tranquilamente para que el GIS le dé los datos de forma adecuada. Datos que usted necesita, que ninguna otra persona necesita, pero que inclusive usted los puede compartir con el grupo con el cual usted puede entregar esa información o necesite esa información. Otra de las plataformas más importantes en cuanto a lo que es el sistema meteorológico a nivel internacional es el Windy. El Windy es uno de los sistemas más completos, es un software. Usted lo puede encontrar directamente en Google, ¿sí? Pone Google y va a encontrar una ventanita así, tal cual como esta. En la parte derecha va a encontrar cada uno de los de las capas, ¿bien? Que le van a decir qué quiere ver. ¿Necesita ver cómo se está moviendo el mar? Tranquilamente le tenemos las corrientes marítimas. ¿Quiere ver las corrientes marítimas subacuáticas? No se preocupe, se las vamos a entregar. ¿Quiere ver para dónde, cuál es la dirección del viento? No se preocupe, se lo vamos a dar. Es más, ¿necesita ver para dónde va a ir el viento en 5 horas? Se lo damos. No, creo que a 3 horas. No alcanza a llevar a darle un pronóstico de 5 horas. O si se lo da, pues es muy tentativo. Entre más largo sea el lapso de tiempo, va a ser más tentativo. Bien, ¿para qué le funciona esto? Supongamos que usted está en un incendio forestal. Necesita saber cuál va a ser la racha del viento, porque conforme la racha del viento o la dirección del viento en conjunto con la velocidad y con la potencia que tiene el viento, pues lo más lógico es que le va a permitir saber por qué lado atacar, cuáles lados proteger, hacia dónde se va a ir más adelante, cuáles puntos evacuar,
Si más adelante sobre una racha estoy sobre los 20 kilómetros por hora en una racha de viento y me sube a 40, 60 kilómetros, a 40 kilómetros, 60 kilómetros por hora y cambia la dirección del viento, pues lo más lógico es que tengo que mirar cuáles son, ¿sí? Y potenciar esas zonas adicionales que puede llegar a afectar. Pero bueno, eso es un tema de incendios forestales, no entremos tanto en tema. Para el EDAN me funciona, pero por supuesto, claro que sí. Es más, inclusive, para lo que es el EDAN, a mí me permite visualizar los riesgos intrínsecos en una zona o en una región en específico, gracias justamente a cada una de las capas que tiene. Entre más usted se vaya metiendo con el Windy, más va a aprender absolutamente todas las cosas que tiene que visualizar. Y una de las cosas que más me interesa justamente es el programa Copernicus, que no sé si ustedes lo sepan. El programa Copernicus es un programa que visualiza, se le llama el ojo de Europa en el mundo y le permite visualizar gracias al sistema de un Spider, que es el satélite que tiene la ONU, que ya lo vamos a ver justamente, el satélite de la ONU, entrega panoramas específicos en cuanto a imágenes térmicas en diferentes regiones, ¿sí? Entonces usted va a saber, por ejemplo, en donde hay un incendio forestal, qué tanta es la zona afectada directamente por los incendios forestales, datos que comúnmente no se tenían hace algunos años. Hoy en día usted desde Colombia puede ver cuántos focos hay en Buenos Aires, así como yo desde Buenos Aires me permito la posibilidad de visualizar cuántos focos hay actualmente en este momento en Colombia. Bien, cuáles son la cantidad de zonas afectadas y demás. Dentro de las presentaciones, dentro de las prestaciones que tiene el Windy, tiene más de 20 parámetros diferentes de medición, lo que les dije anteriormente. Quiere ver la racha del viento baja o alta. El tipo de nube, ¿lo quiere ver? Tranquilamente se lo va a dar. Conexión directa con el proyecto Copernicus, que es el ojo de Europa en el mundo, visualizaciones del clima en tiempo real y previsiones a corto plazo simuladas. Vuelvo y les digo, les puede dar el plazo de aquí a mañana, de aquí a 2 días, de aquí a una semana. Pero esas previsiones a entre más largas, más tentativas son. Puede que le esté diciendo, no, mañana le va a hacer un calor y le va a pasar una nube gigantesca por ahí por el lado. Y puede que no, ¿sí? La naturaleza, el cambio climático y demás. Pero es muy preciso. Entre más corto el lapso de tiempo le dé, más preciso va a ser. ¿Listo? Visualizaciones de zonas calientes, seguimiento del viento, seguimiento de las nubes en diferentes capas y la presión atmosférica en tiempo real. O sea, les sirve para todo. Literalmente para todo. Maps de Google. ¿Quién no ha utilizado Maps al día de hoy? Yo creo que todos hemos utilizado Maps, ¿cierto? Todos sabemos para qué nos funciona el Maps, cómo funciona Maps. Sin embargo, pues vamos a visualizar para qué nos puede llegar a funcionar Maps. Dentro de alguna de las informaciones que nosotros tenemos de Maps es que comparte y envía la ubicación en tiempo real. ¿Qué es importante para qué? Si usted necesita, por ejemplo, saber en dónde está ubicado su equipo, solamente el coordinador, con que el coordinador se ubique en un punto, ya usted automáticamente sabe en dónde está ubicado su personal. Con GIS automáticamente también tiene la posibilidad, perdón, de saber si está en una zona adecuada o no, si está en una zona de alto nivel de impacto, de alto riesgo, de acuerdo lógico al evento central. Bien. Imágenes y posicionamiento 3D sin la necesidad de tener que pagar adicional. Entonces usted puede visualizar la información en forma terrestre. Mi pregunta es, ¿para qué me sirve a mí visualizar algo en forma terrestre? ¿Sí? Si la camioneta ya pasó, por ejemplo, hace un mes. Entonces lo que yo voy a ver ahí no es en tiempo real. Pero a mí, ¿para qué me sirve tener esas imágenes?
Veo manos levantadas. Eh, para tener un historial de los sucesos. Gracias, Claudia, pero por supuesto que sí. A mí, el hecho de poder encontrar... No hay problema, Claudia. Aquí tienes el puntillo. El hecho de saber que la imagen que tengo al día de hoy versus la imagen que tengo actualmente en mi panorama actual me va a permitir, por ejemplo, saber si el edificio que colapsó, que tengo al frente, que está aplastado en forma pastel, en colapso tipo pastel, era de 20 pisos, era de 5 pisos. ¿Por qué? Pues porque justamente tengo el historial de las imágenes. Adicionalmente tengo la posibilidad, pero eso ya con otra plataforma, que la vamos a ver, de ver cómo se veía antes, mucho tiempo antes, pero solamente en satélite. No lo va a bajar, lógico, pues porque no hay imágenes de la época, pero sí me va a permitir obtener datos en cuanto a los datos históricos de hace décadas, cosa que es supremamente importante porque eso me permite obtener datos en cuanto a la dirección, por ejemplo, de un río. Acuérdense que el río o la naturaleza siempre retoma lo que es suyo. Bien, y si yo tengo los datos de por dónde pasaba el río y me doy cuenta que al día de hoy esa imagen, sí, que esas curvas que daba el río hoy en día son una recta, son campos efectivamente altamente impactados por inundaciones, seguro. ¿Sí? Entonces, entre más cambios naturales se le haga, pues automáticamente más daños voy a tener en el campo. Bien, lo más lógico es visualizar esos datos históricos y comprender cuáles son esos daños directamente que me va a generar por la toma nuevamente de la naturaleza. Hablemos de Google Maps. Bueno, comparativas con GIS. Como les dije anteriormente, usted puede obtener directamente de GIS y lo único aspecto negativo es que no se encuentra actualizado en algunas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, yo puedo quisiera tomar datos de una finca en Fusagasugá, en Colombia. No voy a obtener esos datos porque hasta allá no llega la camioneta directamente de Google Earth a tomar imágenes en tierra. O quizás sí pasó, pero va a pasar cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, las imágenes que yo tengo pueden ser del 2013. Ya estamos al 2023. Son 10 años de diferencia. Es mucho tiempo. Y correlacionarlas en este momento puede ser infructuoso porque no voy a tener muchos datos. Es mucho tiempo de diferencia. Hablemos de Google Earth. Google Earth es una plataforma que me permite, por ejemplo, hacer la creación de proyectos que se adaptan a documentos en Google Drive. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes vieron la disertación que yo hice en el último Seminario Internacional de Institución Badra, en el último Congreso Internacional de Medicina Táctica de Institución Badra. Bueno, yo compartí un proyecto que es el de saber del avión de la avioneta de los niños, desde dónde iba, desde qué punto salía hasta dónde iba, ¿sí? Y en dónde fue afectado, las rutas que utilizaron y todo eso. Y son datos que fueron guardados en Drive y que cualquier persona puede obtenerlos tranquilamente y así como obtenerlos, actualizarlos, poner etiquetas, información adicional y demás. Permite un enlace con GIS y con Maps y tiene una apariencia personalizada. Lo mismo que puede hacer con Maps, lo puede tener acá. Fronteras, etiquetas, lugares, tráfico en tiempo real, entre comillas, etcétera. Y digo entre comillas porque hay muchas ocasiones en las que esos datos no son del todo correctos porque toman la triangulación
de algunos datos en específico. Bien, vamos a hablar de los organismos de la ONU que tienen justamente tecnologías aplicables y que al día de hoy existen para cascos blancos, para equipos internacionales de ayuda humanitaria y demás. Gracias a la Oficina para la Gestión del Riesgo y Desastres de la ONU, también hay proyectos diferentes justamente que se adecúan. Entonces, por ejemplo, para quienes no conocen, tenemos el OSOC virtual. Si usted desea, en este momento usted puede ingresar al OSOC virtual y se va a dar cuenta de cuáles son las alertas actuales según el GDAX. El GDAX es justamente la plataforma con el cual la UNDAC sube los datos para el OSOC, para poder visualizar absolutamente todas las situaciones del OSOC. ¿Sí? El OSOC virtual es la plataforma base en donde usted puede encontrar qué es lo que está sucediendo en los niveles diferentes de alertas. Al día de hoy, esta información usted la va a encontrar especialmente en situaciones de violencia por las guerras de Ucrania con Rusia o de Rusia contra Ucrania y las situaciones de Israel contra Palestina y viceversa. Entonces, lo más seguro es que usted al día de hoy va a encontrar OSOC virtual, puntitos amarillos, 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 de situaciones de violencia y los lugares específicamente más afectados por cada una de esas situaciones. Al tiempo en el que ocurren esas situaciones, automáticamente UNDAC, por medio del GDAX, sube la información al OSOC virtual. Espero que no les esté hablando en chino, pero vamos a hablar un poquito acerca del GDAX. El GDAX directamente... Sí, Fabricio, adelante. Buenas noches. Pues me genera una inquietud. ¿Esta información que se está dando puede ser una información manipulada por alguna entidad o es una información que en realidad se está viendo? UNDAC tiene el principio básico de neutralidad por ser una institución de ayuda humanitaria y de organización internacional. Sin embargo, tengamos en cuenta que UNDAC no puede subir los datos que el gobierno no necesita que se entere la ONU. Por tanto, hay muchas ocasiones en las que los datos sí pueden ser un poco alterados por el lema. Que el lema, de acuerdo con los protocolos internacionales de la ONU y de la OSHA, el lema es la persona encargada de el gobierno tener el acceso directo con UNDAC. ¿Sí? Entonces, toda la información que se sube a UNDAC es información emitida directamente por el lema, ¿vale? O sea, los datos emitidos por UNDAC a las plataformas son los datos que el gobierno le pasa a UNDAC. Así que si están editados o no, eso ya es un tema gubernamental. Hay muchas ocasiones, por ejemplo, nosotros no vamos a ver afectaciones gigantescas en Venezuela, por ejemplo, cuando se sabe directamente que hay una cantidad de afectaciones geopolíticas, ambientales, sociales y una cantidad de situaciones justamente por eso, ¿sí? Pero pues que lo más lógico, el gobierno tiene ciertos criterios en donde se pasa o no se pasa la información, ¿vale? Ahora hablemos del GDAX, que el GDAX es el sistema de coordinación de mapeo satelital. O sea, el GDAX coordinado en conjunto con OSOC virtual. El OSOC virtual a usted le da un listado específico de toda la información, ¿sí? Y en el GDAX va a haber posicionada toda la información que va a encontrar justamente en el OSOC virtual, ¿sí? El OSOC virtual es la plataforma con la cual se sube la información y GDAX prácticamente lo que hace es ubicarla en tiempo y forma en un mapa. Bien, lo mismo pasa con GDAX, lo mismo pasa con OSOC virtual. Usted va a encontrar la información
la información que sube un DAC única y exclusivamente que le es permitida hasta cierto punto, ¿vale? Hablemos ahora del satélite, que el satélite es una de las plataformas que más me interesan y ya el jueves hablamos de lo que son las aplicaciones para los teléfonos y demás. El satélite, este satélite de la ONU se llama un Spider. Bien, se encuentra en la ionosfera o en la exósfera, ¿sí? Que es el mismo espacio solamente con diferente nombre, tomando imágenes específicas para el desarrollo de diferentes proyectos. O sea, no es solamente para gestión integral del riesgo. Un Spider toma datos específicos, por ejemplo, en cuanto a la sequía de la Tierra. En este caso, ustedes tienen una imagen de un volcán, ¿sí? Acá en este punto. Entonces, toma imágenes de volcanes, toma imágenes de nevados, toma imágenes en cuanto a lo que es la temperatura de la Tierra, humedad de la Tierra, absolutamente todo eso lo va guardando y lo va pasando automáticamente pues a la plataforma un Spider. Acceso a la plataforma un Spider, olvídense de tenerla. Las únicas personas que tienen acceso a la un Spider son personal de la ONU, que tienen una cantidad de registros encima, que tienen una cantidad de acreditaciones encima. O sea, no hay forma de que una persona civil o militar ingrese a la un Spider, debido a que pues un Spider o la ONU como tal firma un convenio hacia 1960, 1970, en donde establece que no puede existir ningún proceso ni bélico, o sea, no puede trabajar avalando ninguna de las partes, por más que sea de la Unión Europea, por más que sean de todos los países, por más que sea, debe tener una mirada completamente imparcial y neutral en cuanto a las situaciones. Ustedes comprenderán que tener un satélite y tener la información satelital del enemigo, de la zona, ubicación estratégica, zonas térmicas, absolutamente todos esos datos es una información militar preciadísima para dar un golpe muy fuerte. Y esa información es justamente establecida por un Spider para que, y esa información ni siquiera un Spider la trabaja, ¿sí? Ellos son completamente neutrales en ese sentido. La información es completamente resguardada y muy, pero muy seleccionada a la hora de trabajarse, ¿vale? Entonces, un Spider es el satélite que está tomando constantemente todos los datos y que trabaja justamente. De aquí se sacan las imágenes de Copérnicus para poder elevar a toda la información a la plataforma de Windy, ¿vale? ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir? Fabricio, sí. Sí, gracias. Pues yo tengo una inquietud, es que como en YouTube muestran reseñas de la guerra que tiene Ucrania con Rusia, que lo de Israel con los palestinos, entonces el youtuber muestra situaciones y muestra mapas, entonces yo digo que esa información la saca pues de algún lado, y yo no sé si esa información pues es una información que se está dando en tiempo real o es algo que retoma de algún refrito de por allá lejos. Entonces, viendo lo que viendo lo que estoy escuchando ahorita en esta conferencia. Tengamos en cuenta que una cosa es un Spider y la información que tiene, que es una información completamente diferente a la que puedan obtener otro tipo de plataformas y demás. Las plataformas tranquilamente se pueden visualizar o se pueden obtener también de Google Maps, de un GIS, de cualquier otra plataforma, ¿sí? Especialmente lo que hace un Spider es un tema completamente neutral en cuanto a las situaciones de guerra y demás. Sin embargo, sí, ahora inclusive
yo creo que se debe tener muchísimo más cuidado en cuanto a lo que es el manejo de la información y demás, en todo sentido. Pero no creo que sea tomado directamente de un spider. Es muy, muy improbable. Andrés. Volvió a salir el cártel de 15 minutos. Sí, igual tranqui, no hay ningún problema porque ya ahora vamos a estar terminando. Así que no hay ningún inconveniente con ese cartel. Tengo que encontrar la billetera, definitivamente. Uy, no me diga que la tuve atrás mío todo el tiempo. No. Bueno, sí, igual no se preocupe por el tema. Y, no obstante, si esto no quedó grabado, se vuelve a hacer la grabación. No hay ningún inconveniente por ese lado. ¿Vale? Preguntas, algo que quieran decir al respecto, que quieran intervenir adicionalmente. Liliana Mosquera. Buenas noches. Yo le hago una pregunta. ¿De qué nos sirve a nosotros este programa de la ONU, este Spider, si uno no puede acceder a la información? No puedes acceder a la información. ¿Cuál sería, cómo te digo, cuál sería el propósito con el cual lo han creado? El propósito con el cual lo han creado son muchísimos. Es más, al día de hoy existen más de 100 proyectos con los cuales trabaja un Spider. No solamente, como lo dije anteriormente, con la cuestión de gestión integral del riesgo, sino que adicionalmente trabajan en todo lo que tiene que ver con la cuestión de cambio climático y demás. No es que tú no puedas acceder a los datos de un Spider, porque para eso, por ejemplo, Windy tiene la posibilidad de brindarte la información del programa Copérnicus o el proyecto Copérnicus, ¿sí? Que es un programa completamente de información en tiempo y forma real. Entonces, es información que sí es fidedigna y que te la toma automáticamente un Spider. ¿Qué pasa con un Spider? Volvemos otra vez a lo mismo. No se puede utilizar por personas externas justamente porque puede suceder la situación de que se tome como un dato, como los datos de zonas militares, ¿sí? Y justamente uno de los aspectos principales de la ONU es ser completamente neutrales en todo este tipo de situaciones. Tanto OSOC virtual, GDAX, son datos que vas a tener actualizados de un Spider, no solamente de un DAC. Un DAC sube la información. Me encantaría justamente poderles explicar absolutamente todo lo que es el proceso de la ONU. Si quieren o les puedo hacer un video explicándoles parte por parte cuáles son cada una de las organizaciones de un Spider, de la ONU a nivel general, para poder desarrollar justamente todo esto de cómo trabaja a nivel general la ONU, que es hermoso. La verdad, a mí me encanta mirar absolutamente todo este tipo de procedimientos. Así que bueno, les voy a dejar entonces para esta semana un video explicándoles puntito por puntito cómo funciona la ONU a nivel general y qué juega a hacer un Spider en conjunto con GDAX y con OSOC virtual, que adicionalmente hay OSOC virtual y hay otro tipo de OSOC, o sea, un OSOC presencial, por así decirlo, en donde toma los datos directamente un DAC y los va filtrando y los va pasando. Pero eso, como les dije anteriormente, es un procedimiento intragubernamental, ¿sí? Que lema sí o sí le tiene que pasar a un DAC. Un DAC no puede subir información que el Estado no quiere que se sepa. Por ejemplo, que hay, no sé, 2.500 muertos y el Estado no quiere que sepa que hay 2.500 muertos. Bueno, va a haber un filtrado de información. Exactamente, top secret. Hay filtrado de información, pues simplemente entonces no se pasa esa información. ¿Conocen alguna situación en la que haya pasado eso, además de Venezuela? Sí.
Actualmente hay muchos países que no quieren y que no permiten, por ejemplo, que la ONU ingrese con ayuda humanitaria internacional, ¿sí? Y al no permitir que eso suceda, la ONU no puede hacer absolutamente nada, absolutamente nada. Si el Estado no quiere que la información se sepa a nivel internacional, ONU no puede manipularla, no puede hacer absolutamente nada más. Entonces, lo que preguntaba Fabricio, ¿puede que la información que nosotros estemos viendo sea manipulada? Por los gobiernos, sí. Personas externas, no. Y personal de la ONU, imposible. No va a haber esa posibilidad porque hay muchísimos filtros y hay muchísimos procedimientos adicionales. Sí, Juliet, no te preocupes. Ya igual terminamos con esta parte. Mi gente, ¿alguna otra pregunta al respecto o algo más que quieran saber al respecto de la ONU, al respecto de otro tipo de plataformas? El próximo jueves vamos a mirar. Sí, Fabricio, adelante. Bueno, entiendo yo que entonces la ONU sí tiene proyectos muy valiosos para nosotros, los comunes de este planeta, que dan cierta orientación sobre la situación que vivimos, porque a veces los gobiernos dicen que es una entidad burocrática, entonces uno queda como desubicado. Sí, a ver, una cosa es la visibilidad que tiene la ONU y otra cosa es los procedimientos que uno tiene o que uno puede acceder. Nosotros como tal podemos acceder a muchas cosas y ahí justamente le respondo a Juliet por la pregunta que estaba haciendo de si nosotros nos podemos inscribir. Sí, nosotros nos podemos inscribir a GEDAX, nosotros nos podemos inscribir a ONU, pero sin embargo tengamos en cuenta que tenemos que pasar una cierta cantidad de filtros. ¿Y hasta dónde podemos ingresar y para qué podemos ingresar a entender esa información? ¿Sí? Otra cosa es que la ONU tiene muchísimos programas, pero muchísimos programas para que ustedes se capaciten completamente gratuito. Y eso sí, solamente en inglés o solamente en francés o solamente en chino. Eso es lo único malo. Pero de resto no va a haber ningún inconveniente para que ustedes se capaciten. Yo, por ejemplo, en mi caso hice todos los cursos y todos los procedimientos del manual del proyecto Esfera. Los hice completamente en inglés y los hice completitos, completamente gratis. Ahora, ser parte de ellos es otra cosa, ¿sí? Porque ahí tienes que pagar una membresía y esto y lo otro, pero por el resto no hay ningún inconveniente. Y parte justamente del proyecto Esfera también hace una sección de la ONU. Hay muchos programas en los cuales uno puede integrarse. Yo, por ejemplo, estoy integrado en algunos programas de USAID, algunos programas de la ONU, en cuanto a lo que es un UNDP, que es para el desarrollo, en cuanto a la UNDRR, que es justamente la reducción de riesgo de desastres. Pero pues son procesos y son cositas que son muy filtrados. Pero a medida que ustedes empiecen a realizar absolutamente todos esos cursos, pueden ir integrándose cada vez más a la ONU, siempre de forma voluntaria, siempre como cascos blancos o siempre como una parte alterna. Por eso, por ejemplo, la OCHA abre las oportunidades para organizaciones diferentes integrarse como clúster, que los clúster creo que ya les había comentado anteriormente que son organizaciones que cumplen una función dentro de la ayuda humanitaria muy específica, que para ellos les ayuda muchísimo para este tipo de cosas. UNDAC, conseguir información de las zonas, el EDAN, que ellos todavía no lo están actualizando, no lo han utilizado de estas formas ni nada de eso, y si ustedes lo saben, ya está el proyecto en redes, el que hice yo, ese ya lo tienen. Si lo quieren leer, lo pueden leer directamente. En cualquiera de las redes que nosotros tenemos. En Nevasa lo pueden leer en cualquier lugar. Ya lo pueden ver directamente. Para que estén enterados y si quieren hacer parte de él, también pueden hacerlo. ¿Vale? Mi gente, si no hay más preguntas,
Nos vemos el jueves nuevamente. Ya les aseguro que este tema de la tarjeta y demás va a pasar por demás. Así que nada, les agradezco muchísimo estar esta noche acá. Nos estamos viendo en una nueva oportunidad el próximo jueves, en donde veremos 2 horitas más de muchas cosas que tengo para compartirles a todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo y nos estamos viendo, nos estamos hablando el próximo jueves. ¿Listo? Fuerte abrazo. Sí. Muchas gracias. Ok, Claudia, no hay ningún problema. Gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Gracias. Descánsenle.